Hola Resisters, ¿cómo les va? En esta ocasión les traigo algo de información que espero les sea útil para combatir los mitos más perniciosos y dañinos para las mujeres, sobre todo esos argumentos falsos que algunos quieren presentar contra quienes son críticas de género o se identifican con el feminismo radical. Así que en esta ocasión les traigo el resumen de un artículo informativo, uno de opinión que creo que les servirá. El primero hablará sobre el mito de la presunta seguridad de los bloqueadores de la pubertad, y es un mito porque no son seguros. Y el segundo sobre por qué las feministas, pero probablemente mucho más las feministas radicales, deberían de olvidarse de la idea de ser amables y tomar una postura directa contra el patriarcado. Sin más presentación, doy inicio a este podcast. Cuando las personas críticas del género hablamos de los estragos en la salud que causa la ideología queer, siempre nos dicen que mentimos. Los transactivistas afirman, sin prueba alguna por supuesto, que existen almas que son masculinas o femeninas. Y aunque tu cuerpo tenga todos los indicadores cromosómicos, físicos y funcionales indicativos de que eres hombre o mujer, macho humano o hembra humana, eso no es lo real, y que la verdad es esa intangible sensación de que no estás en el cuerpo que debías tener. Así o más dogma con tintes religiosos. Pero eso sí, cuando las personas críticas del género decimos que los bloqueadores de la pubertad no deberían dársele ni a niños, ni a preadolescentes y a adolescentes en desarrollo, porque son dañinos y presentamos pruebas, enseguida se nos califica de odiantes o fóbicas. Según estas personas, los bloqueadores no son dañinos, puesto que en su uso original, que consistía en evitar que un niño o niña entrara a la adolescencia prematuramente, estamos hablando de los 8 o 9 años, pues no hubo efectos secundarios y todo fue reversible. Pero resulta que no. Esta gente se empeña en ocultar las evidencias. Y es que, por ejemplo, en un artículo que encontré en mis redes hace poco se habla de cómo, años después de haber consumido Lupron, un famoso bloqueador de la pubertad, un gran número de mujeres encontraron que tenía todo tipo de efectos secundarios. Entre otros, cambios de humor, dolor en el lugar de la inyección, dolores de cabeza, fibromialgia, deterioro de algunas de las coyunturas del cuerpo, dolor crónico, dentadura y esmalte frágiles, huesos frágiles, por mencionar algunos. A más largo plazo, osteoporosis, enfermedad degenerativa en las vértebras, entre otras. Además, muchas de las mujeres que tomaron este medicamento reportaron depresión, ansiedad y de suicidios o convulsiones. Igualmente, hace apenas 4 años, pediatras e investigadores criticaron a doctores por usar Lupron tanto para ayudar a menores con pubertad normal a ser más altos, como por usarlo fuera de lo que marcaba la etiqueta, es decir, como bloqueadores de la adolescencia. Pero parece que nada les importa a algunas personas, tanto los médicos que no buscan más información de los efectos secundarios de este medicamento, como los transactivistas que buscan normalizar la idea de una presunta infancia trans y que estos medicamentos deberían ser aplicados de inmediato a cualquier niño o niña que afirme que no está en el cuerpo que debería estar, sin importar ninguno de los efectos secundarios estudiados. Y de facto, estos niños y niñas están siendo conejillos de indias para un medicamento que además ni siquiera fue probado tan limpiamente como algunos dicen. El investigador encargado de encontrar si Lupron era o no dañino para niños afirmó que encontraba lamentable que con solo 2 estudios el panel de la Administración Federal de Medicamentos de Estados Unidos hubiera aprobado este medicamento. En uno se estudiaron muy pocos pacientes, 22, por muy poco tiempo, 6 meses. En el otro no se tomó correctamente en cuenta que los sujetos eran de diferentes edades y tamaños. Incluso se realizó al menos un estudio posterior donde se determinó que hubo crecimiento de un tumor persistente, vista deteriorada y asma agravada, además de que no se indicaron 2 de los efectos secundarios más graves en los menores estudiados, que existía una enfermedad en los huesos y fracturas causadas por esta. Ante esto, muchos se preguntan si el hecho de que los investigadores estuvieran relacionados con al menos una de las compañías que fabrica este medicamento tuvo que ver con la poca importancia que dieron a los estudios o a sus conclusiones. Pero ustedes saquen sus conclusiones, Radsisters. Sin embargo, para leer todo lo que se dijo en esta investigación periodística en la que basé este segmento del podcast, pueden ir a Kaiser Health News, khn.org, y buscar el artículo "Mujeres temen que las drogas que usaron para parar su pubertad las condujo a problemas de salud",
O, más fácil, pueden visitar el blog donde pongo las transcripciones, es decir, laresistenciamx.wordpress.com, y dar clic en la liga. También les quería hablar de un post que me encontré de una tuitera, Sara Caché-Paz con S, por si quieren seguirla, que tiene muy buenos puntos continuamente. Este me pareció excelente y se los quería contar. Ella aduce que, y la cito a continuación, uno de los aspectos que más odio de la socialización femenina es la idea de ser amables. Esta idea es que las mujeres antes que nada deben de ser lindas con todo el mundo. Amables, dóciles, empáticas ante todo. Un hombre te está haciendo sentir incómoda en el metro. Sé linda. No querrías ofenderlo o hacer una escena. ¿Quieres opinar sobre algo? Sé buena. Incluso, ¿para qué expresar tus ideas si puedes no decir nada? ¿Quieres decirle a un hombre que te lastimó? Sé linda. ¿Qué tal que hiere sus sentimientos? Piénsalo desde su perspectiva. También afirma que la amabilidad ha sido usada como un arma en nuestra contra por parte del patriarcado para manipular a las mujeres a ponerse en segundo lugar. Es una forma en que el patriarcado hace que nos hagamos gaslighting a nosotras mismas. Nos dicen que seamos amables porque nos hace dóciles, maleables, más acomodables y más fáciles de ignorar, más manipulables. Y esto quiere el patriarcado. Nos quieren pasivas, sumisas, fáciles de manejar y fáciles de abusar. Así que al diablo con eso. Para Sara, uno de los más importantes aspectos del feminismo ahora mismo es enseñarle a las niñas y mujeres que está bien ser malas. Sí, ser malas, diría yo, como lo ven ellos, porque salirse de ser siempre lindas y amables para los misóginos es ser una maldita y una misándrica. Ser directa, decir lo que piensas, no dudar, ponerte en primer lugar, no tener miedo de ser vistas como groseras, opinativas, enojadas y malas. Ser honesta sobre tus sentimientos, sobre todo el enojo. Pero aclara, habla de ser constructivamente malas, es decir, no dice que tengamos que ser una Regina George de chicas pesadas, Mean Girls. No quiere que ninguna de nosotras sea una bully con otras mujeres o que trate de avergonzarlas. Ser malas en servicio del feminismo, de las mujeres, de tu propia persona, de ser honestas emocionalmente. Esto para atacar la socialización femenina de frente, enseñar y enseñarnos que está bien ponernos en primer lugar, ser directas, apasionadas, enojarnos, todo lo que se nos dice que no seamos. Ser, dice Sara, un poco como Germaine Greer, la conocida feminista, que en una entrevista donde le dijeron, ¿sí entiende por qué algunas personas podrían encontrar esa opinión suya ofensiva? Respondió, no me importa. ¿Cuántas veces decimos estas palabras? ¿Cuántas veces no tratamos de ser excesivamente lindas, incluso cuando nos están pisoteando y pasando por encima, borrando nuestros derechos, definiéndonos como lo otro, como lo que no es, mientras que las personas dignas de algo son todo menos nosotras? Y es que, como bien lo dice Sara, cuando vemos a una mujer que se expresa tal cual lo desea, dice exactamente lo que piensa, afirma justamente lo que quiere decir, sin estarse poniendo frenos tratando de ser linda, sin ser ofensiva en sus palabras o tratando de denigrar a nadie, muchas incluso nos asustamos o la juzgamos porque tenemos el patriarcado muy arraigado en nuestra mente. Ser lindas no nos ha llevado a ningún lado. Y es verdad. Nos ha hecho ceder nuestros espacios a otras causas. Ha convertido ciertas ramas del feminismo en un instrumento más del patriarcado. El feminismo no debería incluir a los hombres, mucho menos a los hombres que nos muestran su misoginia de mil maneras. Ni a todos los géneros inventados hoy en día. No debería poner a las mujeres al final en el nombre de las injusticias. Y en una nota personal, creo que de eso hablamos cuando decimos que nos estamos deconstruyendo. ¿Quién nos construyó y en qué manera? La sociedad patriarcal, poniéndonos en un molde en el que debíamos caber sí o sí, diciéndonos que solamente somos mujeres y nos comportamos de X manera, y que si no lo hacemos ni siquiera somos mujeres, porque nunca nos ven ni como humanas ni como seres dignos de algo. Nuestro rol, si nacimos con el sexo femenino, es, parafraseando un poco a Simone de Beauvoir, ser un ser feminizado que es lo no hombre, nada más. Ser malas constructivamente definitivamente requiere práctica. En una película de los 90 llamada You Got Mail, la protagonista feminista
La protagonista se quejaba de que algunas personas pueden decir lo más sarcástico en respuesta a otra persona, pero ella no podía, ni siquiera cuando la otra persona se lo merecía definitivamente. Eso es socialización. En la película lo malo es que al fin lo logra, pero se siente mal de haber dicho lo que claro que debía haber dicho porque alguien estaba abusando de sus límites. Pero sabemos que esos guiones los escriben hombres y que una mujer se mantenga firme en sus palabras nunca les parece que pueda ser posible o aceptable. Llegar a ser es algo liberador. Expresar tu enojo y decirlo con las palabras exactas, dando a entender que no te vas a dejar ni un minuto más. Llegar a ser así es algo liberador. Expresar tu enojo y decirlo con las palabras exactas, dando a entender que no te vas a dejar ni un minuto más, sin disculparte por ello. Por supuesto, Sara afirma que esto debe de hacerse cuando sea posible. Hay muchas situaciones donde no se puede, donde no es seguro. Pero en otras claro que es posible y lo único que nos detiene es nuestra socialización a siempre ser lindas. Y así fue como llegamos al punto de que algunas se autoflagelan prácticamente con tal de incluir a todo el mundo en su feminismo. No vaya a ser que las juzguen por querer tener un movimiento que acabe con la opresión que las mujeres hemos vivido por siglos y siglos. Y es que, afirma Sara, cuando se encontró justamente con el grupo de mujeres que no quiere seguir siendo linda mientras le pasan encima las feministas radicales, primero se asustó. Se preguntó si sabían que estaban siendo malas, que herían a los hombres o a quienes los defendían sin ningún límite. Pero la cosa es esta visión de ver como malas a las mujeres que no son lindas todo el tiempo está errada. Son mujeres que son honestas sin importar lo que la gente piensa de esa actitud de honestidad. Las mujeres son vistas como una especie de persona en estado de servicio eterno, para todo y todos. Cuando se salen de este rol son vistas como malditas de otras cosas peores. Por eso algunas mujeres temen y critican a las feministas radicales. Incluso si de sus bocas no sale ni un solo insulto, ni un solo ad hominem. Es decir, no juzgan a la persona sino responden a sus ideas. Y por eso sacaríamos mucho avance de poder decir qué queremos y cuándo. Directas, sin disculparnos, sin decir, sin intención de ofender, pero disculpen, yo quería decir que sabemos que la intención es lograr algo, que en nuestras cabezas no hay deseo alguno de dañar a nadie, simplemente de dejar de ser dañadas por otros. No podemos seguir en esa situación en la cual nos están aplastando con una bota de hierro y lo que hacemos es decir, disculpe, señor de la bota, ¿podría por favor ser tan amable y buena persona de quitarla? Si nuestra energía la seguimos usando en no molestar, en no aislar a nadie, en vez de saber decir lo que queremos directa y honestamente, no vamos a llegar a ningún lado. Se puede perfectamente ser directa, honesta y sorora. Sí se puede, pero tenemos que preocuparnos mucho más por aprender las dos primeras y no confundir lo que es la tercera. Sororidad no es pasarle todo a otras mujeres que se hayan aliado con los opresores y que en su ceguera o quizá con total intención nos estén lastimando. Sororidad es decir, veo lo que haces, yo no te voy a lastimar a mi vez, pero no voy a permitir que me sigas lastimando o a otras compañeras. Centrar a las mujeres. Centrarnos a nosotras mismas y nuestra seguridad, bienestar, posibilidad de obtener justicia. Y es que cualquier feminismo que centre a los hombres, su comportamiento, su comodidad, por definición no es feminismo. Ya pasó a igualitarismo, a humanismo, a lo que quieran, pero no es un movimiento cuya raíz es la palabra female, o coloquialmente hablando, mujer. Los hombres, si gustan, pueden intentar ser aliados del feminismo, pero para ello no deben dictar hacia dónde debe ir el feminismo. Ellos deben de ver las formas en que su socialización nos ha hecho daño y nos sigue haciendo daño. Las formas en que les hace daño a ellos mismos, pero lo deben de hacer entre ellos. No obligarnos a nosotras a hacer el trabajo emocional por ellos como siempre ha sido. Enseñar a las niñas, a las mujeres a ponerse primero, a defenderse, a decir basta, a decir no quiero esto, a decir no, sería un gran paso. Ya basta. Necesitamos en nuestro movimiento, en la vida de las mujeres, que puedan ponerse primero ellas mismas cuando es necesario. Comencemos a aprenderlo, Red Sisters. Y con esto termina el episodio de hoy. Ojalá si lo escucharon todo, incluso un segmento, haya sido de su agrado.
Si gustan, por favor sigan, suscríbanse, denle like a La Resistencia en Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Facebook, que son las redes sociales en las que estamos. Como siempre les recordamos que estamos en varias plataformas para escuchar podcasts: Anchor, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Breaker, Radio Public, Overcast, Podbean, TuneIn, SoundCloud, así como iHeartRadio. También que las transcripciones están en la resistenciamx.wordpress.com. Como siempre, Radsisters, les deseamos una feminista y radical semana.